Muy importante la pregunta, ¿verdad? Siempre pasa la pregunta: ¿por qué respiramos? O sea, si no respiramos, no morimos. Buena respuesta. Si no respiramos, no morimos. ¿Es cómodo? ¿Para qué respiramos? Para expulsar hematosis. para oxigenar las células. ¿Qué entra en el aire? ¿Entra qué? Oxígeno. El oxígeno. ¿Qué sale? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Entonces, cuando nosotros tomamos del aire, lo que nos importa tomar del aire es el oxígeno. Pero claro, nosotros, el nariz no va a agarrar solamente el oxígeno, se trae el poco de aire, haya lo que haya. Así si alguien tira un peo, todo eso, Pero, todo eso se va a tratar. Y o sea que el aire puede ser vehículo de otras sustancias, no solamente con el oxígeno, de otras sustancias que van a entrar a los pulmones. De ahí que lo que fuma tiene como medio para meterse la nicotina en la sangre es el aire. Si ellos fuman el humo llega a los pulmones y los pulmones absorben la nicotina de ese humo. La nicotina es lo que se fume. Fuma una lumbia, el humo del repollo. Entonces, y vamos a expulsar el CO2. Pero ¿para dónde va ese oxígeno que estamos tomando del aire? Ese oxígeno que se toma del aire tiene que ir hacia la célula, entrar a la célula y dentro de la célula buscar la mitocondria y entrar a la mitocondria. O sea, fíjense que desde el aire que estamos tomando el oxígeno, ese oxígeno que ustedes están tomando en cada inspiración va a tomar, llega a los pulmones, va a la sangre, de la sangre se dirige a los tejidos llegan a la célula entra a la célula, tiene que buscar a la mitocondria y entrar a la mitocondria. Hasta ahí tiene que llegar el oxígeno que estamos inspirando. ¿Qué va a hacer la mitocondria con eso? Con el oxígeno. Pues ella va a agarrar el oxígeno, va a hacer una reacción química con ese oxígeno para que agarrar cualquier sustancia que haya por ahí y transformarla en ATP. Y en ese proceso de agarrar el oxígeno para transformar las sustancias en ATP, el oxígeno se le pega a los carbonos. Y ya eso se transforma en un desperdicio. Entonces ese desperdicio va a la sangre, tiene el sentido inverso. Tiene que ir de la mitocondria a la célula, de la célula al intersticio, del intersticio a la sangre, de la sangre a los pulmones sale como dióxido de carbono. Todo eso que está ahí es la fisiología de la respiración, que lo que vamos a tratar de explicar. Si no se le pregunta a Gemini, le da esta respuesta. Entonces, si le pregunta a Gemini qué es la respiración, y vamos a explicar lo que acabo de decir. Bien, si eso es así, podemos dividir la respiración en dos partes. La parte que corresponde a que el oxígeno llegue hasta la sangre, ¿verdad? Que involucra todo lo que tiene que ver con la respiración, con los pulmones, con el intercambio de los pulmones con la sangre. Y la otra parte, cuando el oxígeno llega a la célula. O sea, por eso que la célula se llama respiración celular. No es que la respiración celular, que la célula tiene una nariz, unos pulmoncitos, cada célula, no. Sino que lo que hace la célula con el oxígeno también se llama respiración. O sea, cuando se habla macroscópicamente de respiración, se habla de el proceso en el cual se toma aire y ese aire conteniendo oxígeno se modifica, o sea, se procesa en los pulmones. Eso se llama respiración externa. Generalmente cuando se dice respiración sola, se está refiriendo a la externa. Y la respiración celular o respiración interna es aquella que ejecutan las células con el oxígeno, allí dentro de la célula. Eso también se llama respiración celular. O sea, ¿qué se estudia o qué vamos a estudiar aquí? En la respiración externa, el transporte de aire desde afuera hasta la parte más profunda de los pulmones. Y cuáles son esos eventos mecánicos que permiten hacer eso y cuáles eventos bioquímicos son los que se producen para que el oxígeno llegue a la sangre. Y la respiración celular, ¿qué se estudia aquí? Bueno, la fase en que el oxígeno llega a la célula y cuando el oxígeno se usa en la mitocondria. Se llama fosforilación oxidativa. ¿La vieron que quieren, cara? Fosforilación oxidativa. ¿La pueden explicar ya? ¿No?
se llama, como ustedes lo vieron en bioquímica, y a mí me gusta repetir las cosas, vamos a dar un... Entonces vamos a explicar bastante a lo bruto cómo la célula usa el oxígeno para producir ATP, ¿no? Lo que se llama la respiración celular. Lo primero que tenemos que recordar de la respiración, para explicar la respiración celular es lo que se llama la oxidación. La oxidación, o sea, el proceso de óxido-reducción. El proceso de óxido-reducción se basa en que hay sustancias que tienen, ustedes se acuerdan de lo que es un átomo, ¿verdad? Un átomo tiene, cualquier átomo tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva está fija en el centro del átomo. La parte negativa está en forma de partículas, no sé si serán partículas, porque eso nadie lo sabe todavía, pero están ahí flotando en el alrededor. ¿Verdad? Eso se llaman electrones. Los electrones tienen carga negativa. Entonces, hay sustancias muy bondadosas que teniendo tres cargas positivas, para estar neutro tienen que tener igual cargas negativas. O sea, si yo tengo tres cargas positivas en el núcleo, tiene que tener tres cargas negativas por fuera. ¿Sí? O sea, resulta que esas sustancias a veces son muy bondadosas. ¿Qué hacen? Le regalan la última carga negativa, la regalan. Cuando la regalan, entonces ella se queda con 3 positivos y 2 negativos, entonces resulta que queda con exceso de positivos, ¿verdad? Entonces esa molécula o ese átomo queda cargado positivamente, porque él regala el último. ¿Eso no es lo que le dicen radical libre? No, radical libre es otra cosa, pero radical libre tiene que ver con esto. Me pregunta qué es un radical libre, vamos a ver. Bien, entonces, pero estas son las sustancias bondadosas y hay otras sustancias que son avariciosas. ¿Cuáles son las sustancias avariciosas? Que tienen aquí 3 cargas positivas, por decir la cantidad, una cantidad X, no es que todos tienen 3. Y tienen sus tres cargas negativas, reciben a esta la carga negativa y ahora tienen una cuarta carga negativa. O sea, ahora tienen 3 positivas y 4 negativas, resulta que tiene una negativa de más. Entonces ese átomo queda cargado de forma negativa. ¿Sí? Todas las sustancias están todo el tiempo en ese plano. Hay unas que ceden electrones y otras que aceptan electrones. O sea, hay sustancias que son donadoras de electrones y hay sustancias que son aceptadoras de electrones. Bien. La sustancia que dona electrón se oxida. Esta sustancia se está oxidando. Ya se está oxidando, está entregando un electrón. O sea que una oxidación es como un pago, una donación, el dona un electrón. Y el que está recibiendo el electrón es el que se reduce. O sea, este es el donador y este es el que acepta la donación. ¿Sí? Entonces, ¿quién es una sustancia en la reacción de oxidación-reducción? ¿Quién es el agente que queda oxidado? El elemento que pierde electrones. Este queda oxidado. ¿Y quién es el elemento que queda reducido? El que recibió el electrón. Pero a la vez, ¿qué hizo él hizo que este se oxidara? Él se redujo, pero él obligó a este a que le diera el electrón. O sea, ni siquiera fue una donación, fue un robo. O sea, él le quitó el electrón. O sea, él es un agente oxidante, porque está obligando a soltar el electrón. Así a lo bruto, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Okay, entonces, ¿qué pasa? Que hay sustancias que son como que obligan a las demás sustancias a que le den los electrones. Son agentes reductores, son agentes que se reducen, son agentes oxidantes. Okay, una de estas sustancias que son así avariciosas es el oxígeno, pero no el oxígeno como molécula, como átomo, el oxígeno como molécula. El oxígeno como molécula es el dioxígeno.
Por eso que se llama O2. Usted no ve el oxígeno, le dicen O solo. Cuando usted ve el oxígeno, la O sola, eso no es una molécula, eso es un átomo, el átomo de oxígeno. Pero el oxígeno en el aire no está como átomo, el oxígeno en el aire está como molécula. O sea, son dos moléculas de oxígeno unidas una con otra. Y eso se llama entonces un ion de oxígeno y el símbolo es O2. Esta sustancia es muy, pero muy oxidante. A todo que le llegue oxígeno se oxida. A todo lo que le llegue este oxígeno se oxida. Si no, miren un tornillo. Un tornillo, lo que está por ahí, que tengan. ¿Ustedes ven por ahí algo oxidado? Cualquier cosa. Ustedes ven por ahí, aquí podemos encontrar muchas cosas que están oxidadas. Una rodilla. ¿Qué pasó por eso? ¿Por qué se oxidó? Porque está en contacto con el oxígeno. ¿Y qué hizo el oxígeno? Le quitó los electrones, en este caso al hierro. Este oxígeno le quitó los electrones al hierro, se los agarró para él, y por lo tanto el hierro se pone así cuando se le quitan los electrones. Se oxida. Entonces, esto bien. O sea, el oxígeno es un agente reductor. No, un agente oxidante. Él se reduce. Él. Es un agente oxidante. Entonces, bueno, ¿de dónde viene el dioxígeno? El oxígeno molecular viene de la fotosíntesis. O sea, el oxígeno que nosotros respiramos, a nosotros no nos sirve el oxígeno atómico. Si nos da oxígeno atómico nos morimos. A nosotros nos sirve el oxígeno molecular. El oxígeno molecular, ¿qué es? ¿Dónde se produce ese oxígeno molecular? En la fotosíntesis. No hay otra fuente de oxígeno, de ese oxígeno molecular. Si nosotros matamos todas las matas, eliminamos la fotosíntesis, nos morimos todos, porque la única forma de que haya oxígeno en el aire es que las plantas hagan fotosíntesis y liberen el dioxígeno. También los volcanes y eso puede producir, pero ¿cuántos volcanes hay? En cambio, ¿cuántas bosques hay? ¿Cuántas algas hay? Esta es la fórmula de la fotosíntesis. ¿Cuál es la fórmula de la fotosíntesis? Las plantas toman el CO2 del aire, toman agua del aire o del suelo, usan la luz y forman glucosa a través de la luz, con la energía que le dan los fotones de la luz. Entonces, esa es la fotosíntesis y ella libera, entonces, como tiene exceso, aquí hay mucha O, agarra, hace una O2 y la bota. Y así es que tenemos nosotros el oxígeno de las plantas, el oxígeno de la fotosíntesis. Una pregunta, profe. Ese agente oxidado es un protón, ¿verdad? Los protones no se mueven. Pero pierde Son electrones. electrones. No son protones, entonces. No, los protones no se mueven, los protones están en el centro. Lo que se intercambian son los electrones. Esto es un dioxígeno. Hay un trioxígeno, sí, el ozono. ¿No han escuchado la capa de ozono? No, que la capa de ozono está, ese es un trioxígeno. Bueno, entonces, resulta que tenemos el hierro normal. Este es un hierro molecular también, tiene dos hierros. Resulta que ese hierro tiene, como toda molécula, tiene sus electrones. O sea, tiene protones, tiene electrones. Pero viene el gaseoso del oxígeno y le quita 4 electrones al hierro. Entonces, el hierro queda oxidado, porque el oxígeno le quitó los electrones y el oxígeno queda reducido. Pero la palabra importante aquí es que el hierro queda oxidado, porque cuando una molécula está oxidada tiene carga positiva, porque fue que le quitaron los electrones. Tiene conciencia, ¿verdad? Eso pasa en la mitocondria, pasa eso. El oxígeno llega a la mitocondria a oxidar todo lo que encuentre por ahí. Otra cosa que tiene que ver con la oxidación es que cuando una sustancia está oxidada, cuando el oxígeno está reducido, o sea que el oxígeno le quitó los electrones a alguien, ¿cómo quedó él? ¿Con qué carga? Negativa, ¿verdad? Y si él está negativa, ¿qué va a traer? Positivo. O sea que el oxígeno oxidado, el oxígeno reducido, el oxígeno con carga negativa siempre va a buscar a alguien que le quite ese negativo. Porque no puede andar toda la vida con esa púa ahí, ¿verdad? Con el negativo huyendo.
siempre tiene que buscar algo que le quite ese negativo. Y lo más frecuente o lo más común que hay es el hidrógeno. El hidrógeno, como ustedes se acordarán, es un hidrógeno positivo, que es decir que el hidrógeno no tiene electrones. Entonces el hidrógeno se le pega al oxígeno. Entonces ustedes, para saber que algo está reducido, o sea que tiene carga negativa, es porque tiene un hidrógeno pegado. Por eso es que el oxígeno nunca está solo, sino que el oxígeno siempre está pegado con hidrógeno. Entonces, eso lo aplicaron todo en bioquímica, no sé por qué. No sé. Quizá. Bien, en la célula, en la mitocondria, o sea, en la célula, ya aquí todavía no estamos en la mitocondria, en la célula hay unas sustancias que son parecidas, tienen la misma característica del oxígeno. No son oxígeno, o sea, de pronto tiene oxígeno permitido en su fórmula, pero no son oxígeno, ¿sí? Pero son agentes que les encanta estar quitando los electrones. Ustedes se acordarán que en bioquímica hay dos, en la glucólisis hay dos, el NAD y el FAD. El NAD y el FAD son nucleótidos. Y esto viene en forma de vitamina, ustedes tienen que comérsela. La niacina o la vitamina, la greoflatina, dan esos nucleótidos. Tienen que tomar esa vitamina porque si no se mueren. Ok, entonces, fíjense que es un agente oxidante, ¿por qué? Porque él va a agarrar, él necesita electrones, porque está positivo, él necesita electrones. Y aquí también, él está neutro, pero él necesita electrones. Entonces, él viene, agarra la glucosa y en esta glucólisis se producen dos NAD y él ya agarró un electrón. ¿Cómo sé yo que este NAD ya agarró un electrón? Porque tiene un hidrógeno pegado. ¿Qué acabo de decir? Que cuando una sustancia se le pega un hidrógeno es porque el hidrógeno está persiguiendo un electrón. Si el hidrógeno, cualquier sustancia que tenga un electrón de más, el hidrógeno lo va a ir persiguiendo. Por eso que aquí no está NAD, sino que está NADH. En la otra, en el FAD es más goloso, agarra dos electrones, por lo tanto se le pegan dos hidrógenos. Así que tenemos, entonces en la primera fase, de la celular, que es la glicólisis, se producen dos NAD y se producen dos ATP, ya con la ruptura después de la glucosa pasa, son 6 carbonos, ¿verdad? Forman dos piruvatos, que los piruvatos tienen 3 cada uno, 3 más 3 son, o sea, no se perdió ningún carbono. Si la glucosa tiene 6, se parten 2, para un lado 3 y para otro lado 3, se forman dos piruvatos, ácido pirúvico. Bien, ahora resulta que de ese piruvato viene una descarboxilación, que se acordaron de la química, y ya quedan 4 carbonos porque se forman 2 acetil, que son de 2. Son de cada piruvato, que son de 3, pierde un carbono y se quedan 2 carbonos para hacer un acetato. El otro lado lo mismo, aquí tenemos, porque tenemos 2 piruvatos, ¿verdad? Se pierde un carbono y quedan 2 acetil, que son de 2. ¿Qué pasa con esos 2 carbonos? Tienen que botarse, porque eso es basura. O sea, ahí vienen 2 CO2. Ok, en el ciclo de Krebs pasa todo el acetato piruvato. ¿Ustedes se acuerdan del ciclo de Krebs? Que la musiquita se el piruvato, se cambia, no sé qué. Así mismo. Entonces el ciclo de Krebs se forman también estos agentes que están aquí, NAD y FAD. Los FAD solamente se forman aquí en el ciclo de Krebs. Y se forman entonces 4 CO2. Y aquí estamos, esto es basura. La célula se tiene que desembarazar o botar estos CO2 que están aquí. Ok. Ahora bien, vamos a la mitocondria. En la mitocondria, estas sustancias que están aquí, que dijimos que tenían los electrones pegados. ¿Por qué sé yo que tienen electrones de más? Porque tienen H's. Y las H's siempre persiguen los electrones. Entonces vamos a eso se llama vamos a la mitocondria. Los NAD y los FAD, perdón, aquí el ácido acético, el acetil-CoA es el que entra en la mitocondria, no la glucosa. No se lo ve aquí. Ok.
Entonces, aquí dentro de la mitocondria se producen los NADH y los FADH, que tienen electrones de más. Ahora la mitocondria va a agarrar esas sustancias con esos electrones y se va a acercar a la membrana de la mitocondria, y hay una estructura que se llama la cadena citocromo. ¿Sí? Entonces, la cadena citocromo es por eso se llama citocromo, que tienen cromo. Son unas proteínas que están en cadena y se pasan el electrón unas con la otra. ¿Quién trae el electrón? El NAD, ¿verdad? El NAD, y el NAD tiene un electrón que agarró por ahí arriba, se robó el electrón por allá y se lo llevó a la cadena de citocromo. Entonces, ¿qué hace la cadena de citocromo? Que recibe el electrón. Porque aquí el NAD entrega el electrón y aquí está sin electrón. ¿Por qué sé yo que está sin electrón? Porque si no tiene electrón, el hidrógeno no le paga, se le separa. O sea, no tiene electrón. Aquí tiene electrón y aquí no tiene el electrón. O sea, ¿qué hace la primera proteína del electrón? La primera proteína de la cadena de citocromo le pasa el electrón a la siguiente proteína. O sea, como si yo te diera aquí está el electrón, vos se lo pasas a Nola. O sea, vos le pasas el electrón a Nola. ¿Qué pasa cuando vos le pasas el electrón a Nola? Un hidrógeno quiere pegarse a ese electrón. Entonces, cuando el electrón salta, el hidrógeno se le pega atrás al electrón. Entonces, el hidrógeno es engañado. Mira, te voy a dar el electrón, como hacen ustedes a un perro que le dan así, mira la comida, y cuando viene el perro se acerca y le quitan la... Entonces, la primera proteína hace algo parecido. Agarra el electrón, se le enseña al hidrógeno, y el hidrógeno quiere agarrarse el electrón y en vez de le pasa el electrón a la siguiente proteína y el hidrógeno se pasa de largo. ¿Qué está pasando aquí? El hidrógeno se pasa de largo porque él venía persiguiendo el electrón, pero la proteína en vez de dárselo se lo pasó a la siguiente. Y el electrón se pasó de largo. ¿Qué hace la siguiente proteína? Lo mismo. Viene un hidrógeno, mira aquí tengo el electrón. El electrón viene. Cuando el hidrógeno quiere agarrar el electrón, ella le pasa el electrón a la siguiente proteína y el hidrógeno se pasa de largo. ¿Qué hace la siguiente proteína? Lo mismo. Ella le muestra el electrón al hidrógeno, el hidrógeno se quiere agarrar el electrón, cuando viene el hidrógeno se pasa de largo. Por eso se llama cadena, porque ellos se van pasando, una a otra se van pasando el electrón, pero cada vez que se pasa el electrón, el hidrógeno come finta y se pasa para el otro lado. ¿Qué está pasando aquí? Que se está aumentando una concentración de hidrógeno de este lado. ¿Ves? El hidrógeno está pasando de aquí para acá. Aquí se está acumulando hidrógeno. Ahí se está creando un gradiente de hidrógeno. Porque los hidrógenos están de este lado. Si hay un gradiente de hidrógeno, ¿qué va a querer hacer el hidrógeno? Si aquí está más concentrado el hidrógeno que aquí, ¿qué va a querer hacer el hidrógeno? Salirse, ¿verdad? Entonces hay una puertica aquí para que el hidrógeno se salga. Cuando el hidrógeno se sale, resulta que esa puertica que está ahí tiene como el alternador de un carro. Cuando el hidrógeno pasa por ahí, en la fuerza del hidrógeno genera un movimiento en la proteína, que ese movimiento se transforma en energía, y esa energía el agarra y la pega en un ATP. Y eso se llama la ATP sintetasa o ATP sintasa. Pero ¿de dónde saca la energía el ATP sintasa para pegar la energía en el ATP? De la fuerza que traen los electrones, porque están todos aquí arrechos, porque la pasaron para acá sin darles electrones. Entonces ellos están pasando por aquí, por esa puertica, y esa puertica hace que la energía que traen esos electrones, esos hidrógenos, provoquen una energía, y esa energía se almacena en un ATP. Así se lo explico allá, ¿verdad? Igualito. Ok, entonces, ahí está formándose el ATP. ¿Qué usó la cadena citocromo para formar ese ATP? El electrón. Las proteínas se pasaron el electrón a la siguiente. La siguiente. Se pasaron el electrón, y ese paso de electrón hace que el hidrógeno, buscando el electrón, se pase de largo y pase hacia el otro lado. Y del otro lado hay tanto hidrógeno que se quiere devolver. Entonces ese devolver del electrón es una puerta que hace que esa ATP sintasa produzca el ATP. O sea, la energía para pegar sobre el ATP. Ok.
¿Está claro aquí, verdad? Ok. Ahora, ¿qué hacemos con el electrón? Si nunca se lo dimos al hidrógeno, ¿qué vamos a hacer con el electrón ese? Ese electrón tiene que tener un captador final. O sea, si yo le doy aquí el electrón a ella, y ella le pasa el electrón a ella, le pasa el electrón a ella, le pasa el electrón a ella, él es el último, él tiene que quedarse con el electrón y llevárselo. ¿Para qué? Para yo poderle dar otro electrón aquí y vuelva a pasar lo mismo. Él se tiene que agarrar el electrón y llevárselo. Hay un captador final del electrón. ¿Sí? Resulta que ese captador final del electrón es el oxígeno. O sea, el oxígeno, como el oxígeno quiere electrones, ¿verdad? Estamos diciendo que el oxígeno quiere electrones. Él capta el electrón al final, y si él quiere electrones de más, ¿qué se le va a pegar? Hidrógeno. Entonces, ¿de forma qué? Entonces, el hidrógeno, este oxígeno capta el electrón, después que ya lo usaron, de que engañaron todas estas proteínas, engañaron el hidrógeno, él capta el electrón y él se transforma en agua. Y ahí termina el proceso. ¿Cuándo arranca el proceso? Cuando venga otra vez estos bichos a entregar electrones a las proteínas de los citoplamas. Ahí arranca de nuevo. Eso está todo el tiempo funcionando, porque ustedes si dejan de respirar, ¿qué pasa? Se mueren, ¿verdad? Eso quiere decir que todo el tiempo las células para producir CTP están haciendo eso. Ok. Entonces, ¿cuál es la función del oxígeno en la respiración celular? Ser el captador final de electrones. Es captador final de los electrones, se le une hidrógeno y forma agua. Esa es la función del oxígeno. Para eso el oxígeno que está en el aire que ustedes están respirando, al final lo que va a hacer es un captador de electrones dentro de la mitocondria. Esa es la función final del oxígeno. Ajá. Eso se puede parar, sí. Ustedes dejan de respirar, no hay oxígeno, y al parar, al no dejar de respirar, entonces ya la cadena de citocromo no tiene oxígeno, no puede funcionar, la célula no puede producir ATP y la célula sin ATP se muere. Por eso que la muerte por paro respiratorio debe ser muy horrible. Menos cuida todo, ¿verdad? La muerte de paro respiratorio. Porque es que no va a poder entrar aire y poco a poco las células se van muriendo porque se le va dejando de llegar oxígeno y todas las cadenas de citocromo se van deteniendo. También se puede producir una alteración de la cadena de citocromo con unos tóxicos. Un tóxico que se puede usar para eso es el cianuro. Entonces, el cianuro es un veneno que la gente cuando se lo come se pone azul. ¿Por qué se pone azul? Porque está parando las cadenas, para las cadenas de citocromo. Esta es la fórmula de lo que te voy a hablar. Ok. Entonces, según eso, la respiración celular tiene tres fases. Una fase citoplasmática, que es la glicólisis. ¿Cuál es la final de la glicólisis? Dos piruvatos. Después viene la fase mitocondrial, o sea que los piruvatos se transforman, en los acetil-CoA. Piruvatos se transforman en acetil-CoA. El acetil-CoA entra a la mitocondria. Y la mitocondria entonces se forma, donde está el ciclo de Krebs y está la fosforilación oxidativa, que es lo que se llama el transporte de electrones. ¿Quién es el receptor final de electrones? El oxígeno. Y eso es lo que se llama una respiración aeróbica. Una respiración aeróbica no quiere decir, aire quiere decir aire, ¿no? Pero cuando uno habla de respiración aeróbica es cuando el oxígeno es el receptor final de electrones. Y si yo digo anaeróbica, ¿qué quiere decir? Que el receptor final de electrónicos no es el oxígeno, es otra molécula. Si yo pregunto en el examen, ¿qué es una respiración anaeróbica? ¿Es cuando hay ausencia de oxígeno? Mal. Porque la respiración anaeróbica es cuando otra molécula diferente al oxígeno es la que es captador final del electrón. ¿Cuál sustancia puede ser esa? Hay una lista. Bien. Nitrato, sulfato, azufre, CO2. Sí. Ustedes oye, no, esta es una bacteria anaeróbica. Dicen, no, que es una bacteria anaeróbica, no, que no usa oxígeno, o que vive sin oxígeno. Ajá, pero si produce ATP, tiene que tener una molécula final receptora de electrones. Entonces, eso es lo que quiere decir anaeróbico. No es que no usa oxígeno, es que tiene otra molécula para capturar los electrones finales, que puede ser cualquier molécula de... ¿Sí? Ahora bien, el ciclo de Krebs siempre se da el ejemplo con glucosa, pero cualquier sustancia, o sea, cualquier
ácido, aparte de la glucosa, puede producir ATPs, o sea, puede entrar al ciclo de Krebs. Aquí está, por ejemplo, la glucosa, pero también cualquier grasa, inclusive proteínas. Las proteínas se le quita la parte de nitrógeno y el esqueleto de carbono puede entrar al ciclo de Krebs. O sea, el ciclo de Krebs siempre se explica con la glucosa, pero eso no quiere decir que el ciclo de Krebs solamente funciona con glucosa. Puede funcionar con cualquier sustancia que tenga cadena de carbono. Ahora sí vamos a parar. Vamos a ver, porque este tema tengo que terminar hoy.